El aumento en el precio del gas es insostenible. El libre mercado no funciona cuando no hay reguladores ni competencia. Gobierno anuncia gas bienestar para bajar los precios, una empresa estatal. Y pues yo no sé si esto va a funcionar, pero sí sé por qué lo hicieron y te lo voy a contar. La gran industria que lleva el gas a tu hogar tiene un grupo reducido de patrones detrás. Ellos se ponen de acuerdo en cuánto vas a pagar. Han hecho una minita de oro con minitas de gas. Ya no más, hay que regular el mercado. Y es verdad, el precio internacional se ha elevado, pero acá exageraron. Aumento injustificado que ha dejado a millones de hogares desgastados. A eso súmale corrupción de un empleado que de mala leche quiere aumentar lo ganado. Le saca kilos, te da el más manchado. Síndrome de la vaca, puros tanques ordeñados. Ser empresario no te hace villano si no eres tan voraz. Ser abusivo si te vuelve el malo y vamos a darles gas. Ser empresario no te hace villano si no eres tan voraz. Ser abusivo si te vuelve el malo y vamos a darles gas. Son el cartel del gas, punto. Compran a quien debe regular el asunto. Evitan que en tu zona entre el gas por ducto. Y si alguien quiere competir se pone violento el asunto. La reforma energética les regala libertad de precios, lo que les dé la gana. Y la institución autónoma que debe regularlas, Michael Phelps, porque nada más, nada. Está bien que le ganen, es un negocio, pero que sea justo, no abusivo y ventajoso. El gas bienestar les provoca malestar, eso es algo desleal, les dicen los hoyos al pozo. No habrá subsidios, un acto regulatorio, pero si no te gusta comprar no es obligatorio. Seguirán los otros, aunque si llega, obvio, nadie quiere pesos falsos cuando cierra el monopolio. Ser empresario no te hace villano si no eres tan voraz. Ser abusivo si te vuelve el malo y vamos a darles gas. Ser empresario no te hace villano si no eres tan voraz. Ser abusivo si te vuelve el malo y vamos a darles gas. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger acá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy revisaremos los motivos que conducen a las personas al suicidio y los medios para prevenirlo. De acuerdo con el INEGI, en el 2018, México tuvo una tasa de muertes por lesiones autoinfligidas de 5.4 por cada 100,000 habitantes. Es decir, que durante este año se registraron 6.710 casos de este tipo. Cabe aclarar que al desagregar los datos por sexo, encontramos que la proporción es bastante mayor en hombres, pues 5.454 fallecieron por esta causa en comparación con 1.253 mujeres. Además, el rango de edad que más suicidios reporta es de 30 a 59 años, pero no deja de ser preocupante que jóvenes de 18 a 29 tengan también un porcentaje alto. La pandemia por COVID-19 ha recrudecido esta situación con un aumento en los casos de depresión, ansiedad y el deterioro general de la salud mental. En consecuencia, es de suma importancia contar con una estrategia integral de atención que permita intervenir las causas y dar acompañamiento a las personas para evitar una muerte violenta. ¿Cómo debe actuarse a este respecto y cuáles son las medidas que se toman en México desde la salud pública? Para tratar este tema está con nosotros Diana Iris Tejadilla Orozco, directora del desarrollo del modelo de atención de salud mental. Vamos con ella y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y esta noche nos acompaña en el estudio la doctora Diana Tejadilla, que es la encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio en México, y vamos a hablar, como en toda esta serie, de salud mental, particularmente ahora del tema del suicidio, que muchas veces se toma, doctora Diana, como el punto de llegada de algunas de las enfermedades pues con mayor incidencia de salud mental, como la depresión. Pero antes de meternos en Honduras, ¿puede contarnos qué es el suicidio? Porque parecería obvio, pero vamos mejor paso por paso.
Bueno, el suicidio propiamente, gracias Gibran, es el hecho de, o el acto deliberado de quitarse la vida, de atentar contra la vida o de hacer, generar una serie de conductas para quitarme la vida. Ese es el objetivo y lograrlo finalmente. Hay quien dice que hay animales que se suicidan. Durante mucho tiempo hubo un mito con los lemmings, ¿no? De que se tiraban al barranco y decían, bueno, entonces el suicidio es un asunto que está en el reino animal y algo que sostienen algunos desde la psicología evolucionista, por ejemplo, que es un asunto adaptativo y que por lo tanto nos constituye como especie y no es un extremo patológico, por decirlo así. ¿Es el suicidio un asunto de nuestra condición animal o es un asunto propiamente humano? Tú lo dijiste muy bien. Hay, digamos que tenemos herencias evolutivas, ¿no? Y una de estas herencias evolutivas que está muy relacionada con este tema es el estrés, la capacidad de que tanto física como biológica y mental nos podamos estresar con un fin, porque hay diferentes tipos de estrés. Entonces, en este sentido, de alguna manera sí tenemos cierta, digamos que herencia que nos permita estresarnos y a veces de pronto no podemos frenar estos mecanismos del estrés y por las condiciones ambientales, sumándole las condiciones biológicas, las condiciones sociales, por diferentes factores, porque es un fenómeno multifactorial, es que podemos llegar a cometer este suicidio. Pero tiene que haber diversos factores y de alguna manera tiene que estar en ciertas condiciones nuestro organismo. Nos activamos fisiológicamente y tenemos órganos que se pueden enfermar. Si nos enfermamos del estómago, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y si no nos aliviamos con los remedios sencillos, sabemos que debemos de ir al médico. Muchas veces alrededor del tema del suicidio y alrededor de las enfermedades del cerebro, no estamos tan familiarizados, hay mucho estigma. Entonces no sabemos detectar las señales, como con lo del estómago, y no nos damos cuenta. Pero seguramente nuestro cerebro está enfermo, está disregulado química y eléctricamente y por lo tanto no está funcionando como debería de funcionar, igual que cuando nos enfermamos de otra cosa, y entonces tendríamos que estar yendo al médico. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro y en nuestro organismo se están activando las vías del dolor, que son las mismas que se activan cuando nos cortamos o cuando nos fracturamos. Esas mismas vías se están activando ante el dolor emocional. Entonces, algo particular del ser humano es de un ser humano que está presentando una conducta suicida, es que sus vías del dolor se están activando. Está teniendo un grado tan alto de dolor y tan pocas herramientas para solucionar o para disminuir ese dolor, que solamente puede enfocarse en una cosa. Cuando estás enfermo no puedes pensar bien, se le llama visión de túnel, y parece que en el ambiente, por esa enfermedad, solamente hay una solución para acabar con ese dolor, que es finalmente atentar contra la vida. El suicidio tiende a verse como una anomalía. Hablamos incluso mucho más de homicidio que de suicidio, cuando es probable que el suicidio se puede catalogar como una de las maneras principales de morir de la especie. Es decir, en algunos casos, en algunos países es tan o más significativo que el homicidio doloso. Y sin embargo hablamos menos del suicidio, aunque sea una de esas vías que tiene la humanidad, una de las varias que tienen los individuos para terminar con su vida. Desde luego, probablemente esto se debe al estigma que tenemos en las sociedades occidentales hacia el suicida y hacia las personas que están cerca de los suicidas. Pero eso no lo hace menos normal. Esta normalidad, o digamos esta gran incidencia, tendría que llevarnos a quitar el signo de alarma sobre el suicidio o a enfrentarlo como parte de la condición humana, o cuál sería el enfoque correcto desde la salud pública, tú que conduces un programa para prevenir el suicidio.
¿por qué tenemos, por ejemplo, un programa nacional de prevención del suicidio y no de otras muertes que son significativas estadísticamente? Claro, y tú lo mencionas, dijiste una palabra, anomalía, es visto como una anomalía. Y de hecho, yo más bien mencionaría que hay una serie de factores, vuelvo a lo mismo, o de pequeñas fallas o conflictos para llevar a una persona a tener este sufrimiento. Recordemos que somos seres biopsicosociales. Entonces, todo lo que le ocurra a una persona, bueno y malo, va a tener un componente biológico, uno mental y uno social, querramos o no. En este sentido, cuando hablamos de anomalía, ¿no? Y de este fenómeno, de pronto hay muchas como flechitas, que son estos factores que te digo, factores de riesgo, que están incidiendo, factores sociales, factores mentales, factores biológicos, que de pronto se juntan y a la falta de factores protectores, estos factores de riesgo prevalecen y entonces podemos llegar a este problema de salud pública, que justamente desde la salud se ve como un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que ha llegado a tal nivel y se está presentando en tantos lugares, en tantos entornos, en tantas personas, que rebasa ya las capacidades de poder atenderlo o prevenirlo, siendo que el suicidio es un fenómeno totalmente prevenible. Cuando hablamos de salud pública, y es necesario hablar de salud pública y ver a este fenómeno como un problema de salud pública, estamos considerando 4 componentes básicos, importantísimos. El primero es la vigilancia, en donde tú te puedes dar cuenta de la real magnitud del problema, pero para esto necesitas medirlo. Como tú dices, hay muchísimo estigma alrededor y muchas veces cuando ocurre en alguna familia, ya sea, digamos que en las grandes ciudades o incluso en poblaciones más pequeñitas o rurales, es un tabú y es un estigma. Hay casos en poblaciones en donde incluso la gente termina yéndose a vivir a otro lado porque toda la población los estigmatiza. Entonces ya ni siquiera quieren pasar por afuera de la casa porque creen que hay una especie de maldición que se les va a pegar, ya no quieren hablar con los miembros de la familia que quedaron después de un suicidio. Entonces, a lo que voy con esto y con los 4 componentes de la salud pública es que cuando nosotros podemos vigilarlo, medirlo, preguntar, hablar de ello, cuantificarlo, ver las causas que están aparejadas, nosotros realmente podemos conocer la problemática y las necesidades, que es lo que llevó a esta persona a cometerlo. Ese es el primer componente, la vigilancia. El segundo es tener un enfoque de determinantes biopsicosociales, es decir, los factores biológicos, mentales y sociales que van a proteger y que van a afectar a la salud de un individuo para que ocurra esto. Si no tenemos esta visión como más amplia y si lo vemos solamente como un resultado de una depresión severa, pues va a ser difícil que lo podamos contrarrestar. El tercer componente es el diseño basado en las necesidades, lo que obtuvimos en el primer componente, que es la vigilancia, cuando vimos cuál es la real magnitud. Eso nos sirve para diseñar estrategias. Una vez que diseñamos estas estrategias enfocadas a las necesidades y las evaluamos, podemos darnos cuenta y confirmar que lo que estamos haciendo a nivel de salud pública está funcionando. Y cuando comprobamos esto, podemos pasar al cuarto componente, que es la replicación masiva. Es decir, todo este enfoque de factores biopsicosociales, las acciones, los programas, las estrategias que implementemos con este enfoque y basados en las necesidades, ya vimos que funcionan, entonces pasamos a la cuestión de la aplicación masiva. Pero en la aplicación masiva, como en todo problema de salud pública, tenemos que participar todos. No es una cuestión de salud nada más. Sí, digamos que el sector salud tiene la capacidad técnica para poder atender, para poder organizar, para poder dar la prevención, la promoción, la capacitación, la investigación, etcétera. Pero todos, y en particular la población, somos los que tenemos que actuar.
y saber cómo detectar y saber a dónde ir y saber cómo ir desarrollando herramientas y estrategias para en nuestra propia casa, en nuestro contexto, en nuestro trabajo, poder empezar a contrarrestar los signos iniciales para no llegar a tener una conducta suicida, un intento o un suicidio. Antes de ir a eso, que es muy interesante, me gustaría preguntarte, ¿cuál tiene que ser el objetivo de una política pública en materia de prevención del suicidio? ¿Tiene que ser suicidio cero? Y lo pregunto porque en el programa de la semana pasada hablábamos con Gadi Sabiki sobre la condición del suicidio a lo largo de la historia de las diferentes culturas. Es decir, ha habido suicidio desde que hay humanidad y probablemente es inherente a la condición de la humanidad. ¿Pueden prevenirse o debemos aspirar a prevenir todos los suicidios? Bueno, es un tema controversial, ¿sí? Creo que aquí uno de los principales puntos que deberíamos de considerar es que mientras haya, y son las alertas en general en salud mental, mientras haya sufrimiento o mientras se disminuya la funcionalidad, hay que hacer algo. Si yo ya no estoy siendo funcional, y aquí voy, digamos que con el enfoque, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el objetivo? Pues para empezar, tendríamos que entender qué es salud, ¿sí? Que es algo muy básico que a veces ni siquiera lo tenemos fresco de todos los días, ¿sí? Es tener o contar con un estado de bienestar físico, mental y social. El pleno estado de bienestar físico, mental y social. Y si tomamos de ahí el componente mental y definimos la salud mental, tendría 4 componentes. Estos 4 componentes, es decir, cuando tenemos estos 4 componentes, podemos decir que tenemos salud mental. Aquí mi pregunta, y yo lo dejo en la mesa, ¿no? Un poco para hacer la reflexión, para ver si el auditorio, tú incluso, yo te invito a hacer esta reflexión, lo tiene o no. Es cuando somos productivos, no solamente a nivel económico, en las diferentes áreas de nuestra vida, cuando podemos desarrollar nuestras habilidades, que nos damos cuenta de nuestras habilidades y entonces actuamos para desarrollarlas y mejorarlas, cuando podemos contender con el estrés del día a día, porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber crisis, y cuando podemos contribuir con la comunidad. Si alguna de estas 4 no está funcionando, o no existe, o está comprometida, eso quiere decir que nuestra salud mental está comprometida. Y si no entendemos esto, no vamos a poder entender que el objetivo, más que ir a trabajar con el suicidio, es trabajar con mis factores de riesgo y mis factores de protección, los que tengo yo a la mano enseguida, no en la clínica de salud, no en el hospital psiquiátrico o en el hospital general o con el psicólogo, sino lo que tengo yo enseguida a mi alrededor. Ese tendría que ser el objetivo, echar a andar la maquinaria en micro y macro, es decir, desde el individuo hasta todo el sistema, no solo de salud, todo el sistema en el que vive una población, para entonces poder activar todo eso como engranes, como una maquinaria, y aunque históricamente y a nivel global se piensa en disminuir la tasa de suicidios, ¿sí? Porque es un indicador de impacto, digamos, que nos permite saber si está funcionando o no, también hay otros indicadores más próximos, más rápidos, que nos permiten incidir y nos permiten ver qué tanto estamos avanzando. Por ejemplo, el bienestar. ¿Cuál es mi percepción de bienestar? O, por ejemplo, la calidad de vida, a pesar de que yo pueda tener carencias, porque todos las tenemos en mayor o menor grado y en diferentes esferas, ¿qué tanto utilizo yo lo que tengo para poder estar bien, para poder ser productivo, para poder contribuir con mi comunidad, para contender contra el estrés y para poder desarrollar mis habilidades? Entonces, el enfoque sería, o el objetivo sería, echar a andar toda esta maquinaria para poder tener salud general. Muy bien. Me parece que esto nos lleva a una primera conclusión, que es que la prevención del suicidio no tiene como fin último prevenir el acto suicida, sino habilitar a las personas
si no están habilitadas en tener una vida o productiva, en el desarrollo de sus habilidades, en sus maneras de lidiar con el estrés y en las contribuciones que puedan hacer a su comunidad. Es decir, es una política que se nombra fácil, como prevención del suicidio, pero que quiere habilitar a los seres humanos algunas de las cosas que son necesarias para transitar día a día. Vamos a ir a un corte y seguiremos hablando sobre esta política que es mucho más que prevención del suicidio. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con Diana Tejadilla. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Diana Tejadilla sobre el suicidio y la política de prevención del suicidio. Si usted no nos acompañó en el bloque anterior, déjeme recordarle. Cerrábamos diciendo que la prevención del suicidio no es solamente prevenir el acto suicida, sino, nos decía la doctora Tejadilla, habilitar a personas que no están sanas, no tienen salud mental, en tanto que o no tienen una vida que puedan considerar productiva, puedan desarrollar sus habilidades, contribuir con su comunidad o lidiar correctamente con el estrés de todos los días. Esto, desde luego, que debe concentrarse más en algunos grupos de la población que en otros. En México, doctora Diana, ¿quiénes son los que se suicidan más? Esto es algo bien triste, lo que voy a decir ahorita. Digo, cuando una persona se suicida es algo súper triste, extremadamente triste, y ya eso implicaría que todos tendríamos que estar sensibilizándonos y trabajando para que esto no volviera a ocurrir. Pero antes, generalmente, quienes se suicidaban eran las personas mayores que de pronto se jubilaban y no tenían un plan para el retiro. A pesar de que también nuestros adultos mayores son un grupo vulnerable, actualmente quienes están suicidando son los jóvenes de entre 15 y 29 años. En México se ha encontrado que el grupo más vulnerable es el de los varones entre 20 y 24 años. Si bien México, a nivel mundial y a nivel regional, tiene una tasa que está por debajo del promedio, en los últimos años se ha venido incrementando importantemente. En un 175%, por ejemplo, desde los finales de los 90, principios de los 2000. Y aquí el punto es que son nuestros jóvenes quienes no están logrando contender contra todas estas problemáticas, quienes no están logrando desarrollar las herramientas para tener salud mental y quienes finalmente están atentando contra su vida. 175% de incremento, diría yo, en la era neoliberal, que es también una era que produce o que ha producido, al menos en México, en muchos otros lugares también, el fenómeno de la desafiliación, esta desvinculación que hay de las principales instituciones de socialización, ¿no? De la escuela, del trabajo y en algunos casos de la familia. Pero desde la salud pública, ¿qué explicación se le da a este incremento? Y sobre todo al grupo etario en el que se manifiesta. Bueno, algo que es importante y que ya se ha estudiado bastante es el tema de los factores, como te decía, ¿no? ¿Cuáles son los factores en general en la salud pública, por ejemplo? Hay un tema de acceso a los servicios. Tenemos una brecha de más o menos entre el 70 y el 80% de atención en salud mental. Es decir, que de cada 100 personas, de pronto como no se atiende al 80%, por diferentes razones. A nivel del sector salud es porque no hay suficientes servicios. Por ejemplo, en todo el país tenemos ni siquiera llegamos a completar, cerca de 4.500 psiquiatras en todo el país.
Tenemos, y estos 4.500 psiquiatras están centrados o focalizados en las 3 más grandes ciudades, que son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y seguramente están concentrados en la del Valle, en la Nápoles, en las colonias de clase media y clase media alta. Exacto, ¿no? Eso ya se conoce, tú bien lo sabes. Pero además tenemos una discrepancia entre cuál es la formación ideal que deben de tener los psicólogos. Hay una controversia porque no ha habido un censo formal de psicólogos. Ahorita estamos desarrollando el censo y ya se están analizando los datos de los psicólogos dentro del sector salud para saber exactamente cuántos tenemos y con qué contamos. Porque esta problemática del suicidio es, por supuesto que tiene que ser atendida integralmente por todo el equipo de salud mental, pero el seguimiento es más del área de psicología. Hace ratito te mencionaba acerca de cómo es que se trata esto. O sea, no se puede tratar simplemente yendo con un psicólogo. Hay que conocer y hay que saber ese psicólogo qué competencias tiene, cuál es el tipo de terapia con la que se va a trabajar, más o menos cuánto tiempo es que podemos definir o podemos aproximar en estas sesiones para poder tener una idea. Si nosotros conocemos esto, igual vuelvo a lo mismo, si nos enfermamos del estómago, sabemos que más o menos podemos tomar 2, 3 días los remedios de la abuela. Pero si no se nos quita, sabemos que podemos tomar algunos productos de la farmacia que son de venta libre. Y si no se nos quita, sabemos que tenemos que ir con un médico a que nos dé un antibiótico, ¿no? En el tema de las enfermedades mentales, neurológicas y por el consumo de sustancias, la gente no sabe. Y en este sentido, te hablaba de la brecha de atención. Si no podemos detectar qué es lo que nos está pasando, pues cómo lo vamos a contrarrestar. Aquí lo que sería relevante recalcar en este tema es que tenemos que conocer, todos tenemos que alfabetizarnos en estos temas de salud mental, como cuando han salido campañas de lávate las manos antes y después de comer. Ahora mismo, con el COVID, sabemos que tenemos que guardar las medidas de sana distancia. Igual con el tema de las enfermedades mentales. No me gusta hablar solo del suicidio, sino de todas las enfermedades mentales que van aparejadas. Por ejemplo, hablando del suicidio, hay un tema con la ansiedad. La ansiedad yo le llamo que es la madre de todos los vicios. ¿Por qué? Porque todos tenemos ansiedad. Todos tenemos la capacidad de estresarnos. Hablábamos hace un momentito de esta herencia evolutiva. El estrés nos sirve cuando es solamente episódico, nos sirve para sobrevivir. Y el estrés lo compartimos con otros seres vivos. Por ejemplo, una cebra que está en la sabana, en África, ¿no? Y tiene músculos muy fuertes que a lo largo de la evolución se fueron desarrollando ¿para qué? Para escapar del chita, del león que se la quiere comer. Cuando está cerca un depredador de la cebra, esa cebra manda una señal desde su cerebro para que todo su cuerpo se estrese, todas sus células reaccionen y pueda correr y escapar. Tiene un alto costo biológico, pero es muy útil que se estrese si se la van a comer. La mayoría de los animales utilizan el estrés para sobrevivir, para transmitir sus genes, para pelear por la comida, por el territorio, por el agua, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nosotros también tenemos ese mecanismo del estrés, los seres humanos. ¿Qué pasa si dejamos prendido ese botón, ese interruptor del estrés? Se va a generar algo que se conoce como estrés episódico. Como estrés crónico. Este estrés crónico nos va a llevar a estar en estados de ansiedad más permanente. Y te hablaba de la ansiedad. Cuando yo no soy capaz de detectar mi ansiedad, entonces voy a estar activando este interruptor del estrés todo el tiempo, voy a hacer que se produzcan hormonas del estrés, que mis glándulas adrenales estén secretando adrenalina y todo el tiempo voy a estar pensando que hay una amenaza, cuando muchas veces esa amenaza es interna, está dentro de mi cerebro. Esto lo que va a provocar, si yo no contrarresto este estado de ansiedad, que puede ser
como te digo, por razones internas y o externas, lo que va a producir es que al estar yo en este estado constante de ansiedad, voy a estar modificando mi fisiología. Por ejemplo, la diferencia fisiológica entre un estado de ansiedad y un estado de angustia, ¿sí? O digamos un estado de preocupación y un estado de angustia, es que en la angustia baja mi temperatura. En ambos se acelera mi tasa cardíaca, empiezo a sudar de mis manitas, estoy más tensa, pero en la angustia baja la temperatura, fisiológicamente hablando, ¿sí? Entonces, si yo le voy sumando pequeñas rayitas, digamos, ¿no? O palomitas a ese estado desagradable y ni siquiera lo puedo detectar yo, puedo llegar a empezar a tener un trastorno de ansiedad o un trastorno como la depresión. Y si no la atiendo y se van sumando más factores biológicos, mentales y sociales, puedo llegar a un estado en donde no vea otra cosa como posible opción para ese dolor y ese sufrimiento como el suicidio. ¿Cuáles son entonces los principales factores de riesgo o los factores que facilitan el desarrollo de las conductas suicidas, no solamente entre este grupo que ha incrementado tanto, los varones de 20 a 24 años, sino en la población en general? Te hablaba de estos factores y ahí me desvié en gran manera. Los factores a nivel del sector salud es el acceso a los servicios, la información, ¿sí? El conocimiento básico, la educación básica, se llama psicoeducación, de estos temas de ansiedad para poder contrarrestar. El que haya personal de salud capacitado para poder detectar y para poder referir, para definir cuándo es que yo tengo que referir a una persona con un especialista o cuándo de pronto puedo ir yo dándole salida. Estoy hablando, por ejemplo, el caso de un médico general que ya ahora se está capacitando a todo el personal de primer nivel de atención del sector salud para que puedan detectar. Y estos médicos van a poder tratar a las personas en el consultorio de la clínica, de la casa de salud, digamos que a primer nivel de atención. Si yo no puedo, ya de pronto yo tengo que saber cuándo es que ya no puedo ayudar a esta persona y entonces referirlo con un especialista. Esos son los factores, los principales factores a nivel de los servicios de salud, la distancia que hay, ¿no? La facilidad que yo tengo para llegar a una clínica o a un lugar a donde me puedan diagnosticar y atender, pero también a nivel comunitario, el que pueda yo de pronto comunicarme con las personas que están en mi entorno, con los profesores de mi hijo, con mis vecinos inmediatos, que nos podamos poner de acuerdo. Si no me puedo yo poner de acuerdo, si hay peleas, si hay inseguridad, si hay disputas, si ni siquiera puedo de pronto pedirle a un vecino que a lo mejor lleva a su perro y se hizo popó en la calle que utilizamos todos, si no puedo decirle, oiga, por favor recoja, ¿no? Eso también pueden ser, digamos que factores que van sumando, factores de riesgo que van sumando y que van abonando. Pero también, por ejemplo, hay factores familiares. Si en mi casa yo estoy viendo que se replican estos patrones de violencias, si yo mismo no me puedo controlar, si yo no aprendí desde niño, yo como adulto, a controlar mis emociones, y cuando llego a mi casa cansado, estresado, con problemas, o cansada, estresada, con problemas, y entonces lo reflejo hacia mi familia y estoy generando una situación de violencia, si no tengo la capacidad de comunicarme asertivamente, por ejemplo, decir, en lugar de decir, es que tú me haces enojar, que yo diga, es que yo me enojo por lo que tú estás diciendo, porque no sé cómo contender contra eso que estás diciendo, ¿sí? Si no tengo todas estas herramientas a nivel de familia, de comunidad, de sector salud y además, por ejemplo, voy a la escuela y sufro de bullying y sufro de pronto de muchas carencias que los profesores propiamente a veces no conocen, que también ya se está capacitando a los profesores, se está trabajando con la SEP para poder llevar esta información con los profesores. Y si además yo le sumo factores biológicos, como son un antecedente
de un familiar que se haya suicidado o que haya tenido depresión o alguna enfermedad psiquiátrica, porque también hay un componente importante ahí de los genes, y si además yo le sumo los factores individuales, que pueden ser el que a mí yo soy tímido y de pronto me cuesta adaptarme o de pronto me cuesta hacer amigos o entablar una plática, y además se burlan de mí, pues todo esto se va sumando. En general, lo que se ha observado es que al tener un familiar en prisión, al tener familiares que consumen sustancias o yo mismo estar consumiendo sustancias, al haber maltrato físico, mental o social, al haber, digamos que falta de los recursos básicos para subsistir, son los principales factores que pueden llevar a un suicidio. Y el principal de todos es haber tenido un intento. Se sabe, por ejemplo, que cuando se tuvo un intento, si a esa persona se le da seguimiento a las 24, 48, 72 horas después del intento, ese riesgo se disminuye al 50%. Por eso te hablaba hace un momento de la importancia de que el personal sanitario esté capacitado para tratar este tema del suicidio. Vamos a ir a un corte claro, y seguimos con el tema. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Diana Tejadilla sobre el suicidio como problema de salud pública. Y cerramos el bloque anterior evocando algunos de los factores de riesgo. El principal, nos decía la doctora Diana, es haber tenido un intento. Es un panorama cambiante, desde luego, pero hay algunos lugares, además del grupo etario que se nos decía, donde tradicionalmente es un tema público de mayor relevancia el suicidio. No sé si estadísticamente se corresponden, doctora Diana, por ejemplo, el caso de la ciudad de Mérida, donde es un tema público, o de la ciudad de Saltillo, donde hay una preocupación creciente en los medios de comunicación, en los diarios, porque hay mucha gente que se suicida y jóvenes en particular, lo cual coincide con lo que él nos decía. Sí, y qué bueno que tocas el caso de Mérida, porque justamente Yucatán es uno de los estados que está haciendo mejor las cosas. De hecho, forma parte del equipo del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio por las estrategias que está implementando. Y aquí algo que quiero mencionar, y te platicaba hace ratito y les platicaba acerca de los 4 componentes de la salud pública, y que el primero era la vigilancia. Ha sido complicado poder tener datos fidedignos respecto a la vigilancia. Ahorita se están modificando todos los sistemas de información en salud para poder registrar de mejor manera. ¿Por qué? Lo que se ha encontrado a nivel de los datos del INEGI, el INEGI es la instancia del país que tiene que llevar todas estas encuestas y tal, ¿no? Y hace muy bien su trabajo, nada más que pues muchas veces está rebasado. Lo que quiero mencionar con esto es que los estados que están haciendo mejor las cosas son los que están puntuando más alto en los casos de suicidio. Y lo que nosotros hemos encontrado cuando pedimos la información, digamos que por una parte por el INEGI y por otra parte directamente con las entidades federativas, encontramos que hay un subregistro, que hay ciertas problemáticas para poder registrar todos los casos, y no solamente los casos de suicidio, porque nos convertimos en unos contadores de suicidio, sino también los casos de intentos de suicidio. Hay estados en donde ni siquiera se toma esta información, se registra, digamos. También ocurre que, como hay tanto estigma en la población, mucha gente no quiere decir, pues mi hijo o mi familiar cometió suicidio, entonces mejor... El accidente. Así es, que se le ponga otra cosa.
Estamos trabajando para modificar esto, pero curiosamente los estados que están haciendo mejor las cosas y registrando mejor los casos son los que ahorita están puntuando más alto. Por eso es que en el caso de Yucatán, por ejemplo, que tienen diversas estrategias, una de ellas es el tema de utilizar algo que se conoce como tarjeta cortafuegos, que implica generar ya dentro de la atención en salud con el paciente, generar una tarjeta cortafuegos, que implica un compromiso con la persona que cometió o que tiene ideas o planes de suicidio para que si ocurre, es decir, uno, para que siga con su tratamiento, tanto farmacológico como de psicoterapia, y dos, para que si ocurre alguna problemática se comprometa a hablar con alguien, una persona de confianza que pueda servir como salvador, como salvavidas, ¿no? En este sentido, esta es una de las estrategias que ya se ha venido implementando en el estado de Yucatán y que ha funcionado muy bien. Otra de las estrategias que se ha llevado a cabo en Yucatán es que se ha podido implementar un sistema de vigilancia a través de una aplicación, y esta aplicación lo que te da es información activa y pasiva. Del lado pasivo, pues son todos esos datos que se pueden obtener a través de del GPS, de la geolocalización, ¿no? O sea, en dónde estás, si te estás yendo a lugares en donde habitualmente tú no vas, o a lugares muy alejados o despoblados, etcétera, que eso suele pasar cuando una persona quiere cometer suicidio. Y datos que propiamente el usuario a través de la aplicación está metiendo. Esto nos permite poder poner al usuario en un nivel de riesgo y a partir de eso darle la atención pues más personalizada. Todo esto que te menciono es una actuación del usuario anónima. Solamente cuando el usuario lo permite es que y da sus datos, es que ya se le puede enviar para dar propiamente la atención en las unidades de salud mental. En este sentido, por ejemplo, lo que se ha encontrado y lo que se encontró en el estado de Yucatán es que son los varones de entre 20 y 24 años que se dedican a la industria de la construcción quienes están presentando más, digamos, frecuentemente un acto suicida. Y lo hacen generalmente los sábados y después de haber ingerido grandes cantidades de alcohol. Cuando nosotros sabemos eso, que este sistema de vigilancia permitió conocerlo en el estado de Yucatán, entonces podemos desarrollar más certeramente estrategias y acciones para trabajar con esas personas, con los grupos vulnerables inicialmente, además de todo este trabajo que se tiene que hacer de prevención y promoción de la salud. Entonces, en este sentido, es un ejemplo de cómo tenemos que hacer bien las cosas para contrarrestar los diversos factores. En Yucatán también hay mucho este tema de, digamos que lo místico, ¿no? O lo mágico, que si el chaneque, que si te va a llevar la bruja o de cosas así, por las culturas de los pueblos originarios, que son muy respetables y muy ricas en esta información de, digamos que, otra manera de ver la vida, que yo creo que si nosotros, o sea, la gente que está como más occidentalizada, pudiera entender esta parte de la visión de vida, la cosmovisión de los pueblos originarios de Yucatán o de otros pueblos, podría tener una relación más amigable, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? O sea, de cómo contribuyo yo con mi comunidad, con mi medio, con mi contexto, y cómo puedo hacer que mejore lo que estoy viviendo yo a mi alrededor. Entonces, es un ejemplo de lo que te mencionaba de los problemas de salud pública o del marco de la salud pública, el de Yucatán, ¿sí? En Coahuila también se está trabajando activamente, de hecho, este próximo 10 de septiembre, para la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es Coahuila quien está, digamos que, iniciando con una propuesta para poder invitar a todos los universitarios de todo el país a desarrollar material, se va a hacer un concurso, desarrollar material para la prevención
de las conductas suicidas. Y bueno, como te digo, son estados que están haciendo bien las cosas y que muestran un poco más. Otro tema bien importante es cómo los medios de comunicación están comunicando estos temas de suicidio. Porque para hablar de suicidio, como platicábamos muy al principio, es importante platicar de lo que viene atrás. Es un continuum, ¿sí? que va escalando, que se va incrementando. Entonces, hablar, por ejemplo, de suicidios de personajes famosos, y dependiendo de cómo lo hables, de cómo lo muestres, para empezar, no se deben de mostrar fotografías, no se deben de dar grandes detalles de lo que pasó, no se deben de mostrar los medios para cometer el suicidio, por ejemplo, porque eso activa ciertas ideas sociales, generales, colectivas, sobre todo en los jóvenes, para de alguna manera ver eso como algo aspiracional. Son temas que tienen que ser tratados y que tienen que ser aterrizados de una manera muy delicada. Ahorita también estamos, ya la Dirección General de Comunicación Social está trabajando con nosotros en colaboración para poder hacer un taller para los medios de comunicación y que sea más fácil comunicar estas noticias. Hay conductas suicidas que preceden al acto suicida. Exacto. ¿Cuáles son las principales? ¿Cómo podemos saber que hay ahí una alerta que hay que tomar en cuenta para comunicárselo no solamente a los médicos generales, sino a la población en general? Nos quedan unos 3 minutos, así que podríamos ir cerrando con eso. Sí, te mencionaba que esto es un continuum y yo aquí quiero hacer la diferenciación o la diferencia entre 3 componentes. 1, el suicidio propiamente, que es cuando ya se logra la muerte. 2, la conducta suicida. Y 3, las conductas autolesivas. Se llama conducta suicida cuando el propósito es la muerte, se logre o no. Las conductas autolesivas, que son señales de alerta, son cuando los jóvenes se empiezan a cortar o se empiezan a dañar, empiezan a tener conductas impulsivas, ¿no? Por ejemplo, conducir cuando han tomado y ir súper rápido y no respetar los altos y ya sabes, todas estas reglas del tránsito. Ahí justamente el joven o el niño, porque ya incluso se ha visto estas conductas en niños, nos está diciendo, nos está gritando, nos está enviando señales de alarma. Alarma ya, hay que hacer algo ahí porque ese niño está teniendo dolor o ese joven o esa persona está teniendo dolor y no está logrando controlarla. Se sabe que cuando nos dañamos es un poco para controlar este dolor, esto sí lo puedo controlar. Por otra parte, la conducta suicida implica la planeación, las fantasías o de pronto los intentos ya propiamente con una intención de causarnos la muerte, lo logremos o no. Hay medios que son más dañinos, digamos, biológicamente hablando, pero por ejemplo se sabe de un caso de un niño chiquitito, de un niño de 8 años que se tomó 2 pastillas para el dolor, las más comunes que utilizamos, pensando que con eso se iba a suicidar. ¿Sí? Eso ya es un intento, aunque esas 2 pastillas no le hicieron nada. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a tener conductas y de pronto fantasías y pensamientos y planeación con la intención de causarnos la muerte, es el momento de tomar riendas en el asunto. Cuando empezamos a despedirnos, cuando empezamos a ordenar nuestros asuntos, cuando tenemos cambios rápidos que de pronto estuvimos tristes mucho tiempo y de pronto ya estamos súper felices y arreglando las cosas, ¿no? O regalando las cosas, cuando hablamos demasiado de la muerte, cuando nos culpamos o nos sentimos muy culpables, cuando nos sentimos muy solos, son señales de alerta y es momento de alerta para no dejar a las personas solas y buscar ayuda. Algo que también quiero mencionar es que a la par tenemos que ver los factores protectores y a la hora de buscar ayuda tenemos que entender que esa ayuda y ese seguimiento se tiene que dar por 6 meses. Por eso es que es una tarea que en gran medida le corresponde a los psicólogos. Los psiquiatras
wow, o sea, los psiquiatras tienen esta habilidad de detectar fácilmente las patologías, dar un diagnóstico y un tratamiento farmacológico, pero un seguimiento en la conducta suicida es mucho trabajo de este trabajo, digamos que interdisciplinario, entre un psiquiatra, un psicólogo y el demás grupo de salud. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, Gibran. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, pero quédese aquí, que todavía falta La Mala Fe con Estefanía Veloz. A varios medios, periodistas y opinadores les resulta más fácil inventar una mentira que llevar a cabo una investigación adecuada para encontrar la verdad. Ahí tenemos a Ciro Gómez Leiva, que se ha vuelto experto en el engaño, como hemos demostrado varias veces en este espacio. Pero fiel a su tenacidad, hace poco reincidió en la falsedad y se puso a especular con un desfase en los números referentes a las dosis de vacunas recibidas en el país y las que se habían aplicado hasta el pasado 17 de julio. Ciro acusó que existía un faltante de más de 19 millones de dosis y que nadie sabía dónde estaban. Con su estilo tremendista se lanzó a cuestionar esta situación. Sin embargo, un poco para el alivio de Ciro, no podemos decir que la noticia falsa es de su autoría, pues fue el Financiero El Medio que primero se puso a sacar cuentas alegres sin corroborar con fuentes oficiales o incluso mediante trabajo de investigación en campo. Pero, ¿para qué pedirle peras al olmo? Ante la desinformación, el gobierno federal tuvo que explicar que las vacunas mencionadas se encontraban almacenadas o en tránsito hacia los lugares de aplicación. Además de que el registro de las dosis administradas no se hace en tiempo real debido a limitaciones de comunicación y conectividad en determinadas regiones del país. La mala fe de Ciro y el Financiero parece nublar su juicio, pues encuentra extraño que la llegada de vacunas no implique el envío y el uso inmediato de las mismas, como si esto no requiriera de procesos logísticos e inversión de tiempo y recursos para hacerse adecuadamente. Lo que no sobra es el reconocimiento al esfuerzo coordinado que han hecho las autoridades federales, estatales y locales, así como de las y los participantes en los centros de vacunación para lograr la inmunización gratuita y sin restricciones en toda la población. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.